en el mítico chiste de Eugenio, Rusia sabemos que es mundialmente reconocida por la ensaladilla rusa y por la montaña rusa. Siguiendo esta misma lógica, Málaga sería mundialmente reconocida pues, por la Feria de Málaga, por el Málaga Virgen o por la Costa del Sol. Y de repente parece que es reconocida como una destacada capital cultural contemporánea. O al menos eso es lo que resulta del Observatorio de la Cultura, que desde Fundación Contemporánea elaboramos cada año y donde los profesionales de la cultura que forman parte del panel destacan Málaga por su calidad e innovación cultural. Tengo algunos datos. Entre el año 2009, que se hizo este primer panel del Observatorio de la Cultura, y el año 2017, que es el último, el reconocimiento de Málaga ha pasado del 2,5% al 35,6%, y en la última edición figura en el bloque de cabeza de las capitales culturales más destacadas de España, junto a Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En ese mismo observatorio, cuando se pregunta cuáles son los acontecimientos o instituciones culturales más destacadas de Andalucía, se hace un ranking por cada una de las comunidades, pues en el caso de Andalucía, de las 10 primeras cosas mencionadas, 7 están en Málaga. De estas 7 son el Festival de Cine de Málaga y 6 museos. El Museo Picasso, el Centro Pompidou, el Museo Carmen Thyssen, la colección del Museo Ruso, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y el Palacio de la Aduana. Francisco de la Torre es alcalde de Málaga desde el año 2000. Todos estos 6 museos que he dicho que están en este ranking y unos cuantos más se han inaugurado recientemente, dentro del siglo XXI. Y cuando se ha inaugurado, Paco de la Torre ya estaba ahí. Le quiero dar las gracias por haberse prestado a compartir ese fenómeno de Málaga con nosotros, y queríamos conocer un poco de primera mano cómo lo han hecho. Los museos seguramente no son el único componente de la apuesta de Málaga por la cultura, pero deben ser su pieza más visible. Así que desde Reset agradecerte que nos acompañes hoy aquí, y queremos saber de dónde ha salido esta apuesta de Málaga por la cultura. Me figuro que será parte de un plan bien pensado y bien trazado, pero cuéntanos un poco cómo se originó, con qué objetivos o con qué líneas maestras. Pues con muchísimo gusto. De entrada, mil gracias por invitarme. He hecho un hueco en la agenda para estar aquí con vosotros en Reset 18. Y 2 palabras sobre el vídeo, que es del área de turismo, se nota. Es decir, que no está preparado ad hoc para Reset. Si no, yo hubiera planteado un vídeo más todavía comprometido, impresivo con lo que os preocupa aquí a los gestores culturales que estáis en este encuentro, que felicito tanto a Caixa Forum, a la Caixa, a la Fundación Caixa, como a vosotros, Fundación Contemporánea, por haberlo iniciado, hacía 3 años, me parece, ¿no? Yendo a la pregunta concreta, hay una serie de factores. Yo personalmente creo profundamente que la cultura es una de las estrategias que una ciudad que quiere ser competitiva en el siglo XXI debe plantearse como camino, como instrumento, como una herramienta. Pero ante todo, además de ser competitiva cara al exterior, porque de cara a los ciudadanos que viven allí o que se acercan allí a la ciudad, es obligado ofrecerles el máximo de posibilidades de cohesión social, de motivo de autoestima, de oportunidades de conocer en fin, la vida cultural de hoy en el mundo, sin tener que viajar, que no está al alcance de todos. No impide que se pueda viajar, que siempre es enriquecedor, pero que la propia ciudad tenga toda esa capacidad. Y porque además se estimula muchísimo la creatividad de los vecinos que viven allí, cualquier acción de este tipo, ¿no? De ser potente en museos, por ejemplo, que no es la única cosa que se ha hecho. Está también la red de bibliotecas, está todo lo que en el aspecto de música se viene haciendo, teatro, etcétera, danza, y está el festival, que es potente, que está ahora mismo en funcionamiento, que por cierto empezó siendo Festival de Cine Español, ahora es cine en español, pero sigue siendo español, con lo cual el cine catalán, lo digo porque estoy aquí en Barcelona y es un placer estar aquí, de verdad, ha sido y es muy potente en el cine español. Allí ha habido muchas Cinacas de Oro, que es el premio máximo para realizadores, directores, actores y actrices de aquí, de Barcelona y de Cataluña en general, ¿no? Yendo al tema, profundizando más,
Y contestando más en detalle, hay un plan estratégico de la ciudad que viene de los principios de los 90. Yo no estaba en la vida municipal entonces, desde la Ciudad Civil, una asociación que teníamos que se llamaba algo así como AESTIMA, Asociación para el Desarrollo Integral de Málaga, planteamos más de una alegación e iniciativas para enriquecer ese plan, ¿no? Y tenía más o menos 4 ejes que se han mantenido en el segundo plan, que es el tema cultural, Málaga, ciudad natal de Picasso. Se trata un poco de recuperar la imagen de Picasso, muy vinculada a París, a Francia, también a Barcelona, tenéis un museo Picasso espléndido, y había que recordar que Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, y a partir de ahí hacer cosas. Hay una casa natal que efectivamente forma parte del equipamiento, tiene una buena colección de grabados y de dibujo. Tenemos el cuadro número 7 de señorita Zavillón y unos 300 litografías y grabados de Picasso que son muy bonitos, de una colección de un alemán. Tuvimos noticia de ello y lo adquirimos en los años en que todavía no había crisis, y teníamos fondos para poder gastar en ello, el año 2006, por ahí, con motivo de 125 años del nacimiento de Picasso. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien, vale, que hablo demasiado rápido a veces y no sé si trataré de hablar un poco más despacio, pronunciando algo mejor. Bien, decía que ese hecho, ese plan estratégico primero, planteaba la cultura por un lado, con el tema de Picasso, ser una ciudad también innovadora, el tema de la tecnología, ciudad litoral, estamos en el mar, como Barcelona, eso es ser una estrategia de fortaleza para la ciudad, y luego rehabilitación. Recuperar un poco el alma, el espíritu, la historia de la ciudad, el patrimonio, que el vídeo algo recoge en ese sentido, ¿no? Y sentirnos orgullosos del patrimonio y conocerlo lo más a fondo posible. Alcazaba, Teatro Romano. En fin, Málaga es una ciudad de 3.000 años de historia, prácticamente, fundada por los fenicios, pues como 8 o 9 siglos antes de Cristo, ¿no? Del 100 de Cristo. Y en el segundo plan, 2005-2006, se profundiza más en ello todavía. Y ya se van haciendo cosas, o sea, que se empezó con la Casa Natal. Eso permitió además que la Casa Natal fuera un atractivo motivo para que la familia Picasso, en concreto Christine Picasso y su hijo Bernard, nieto por tanto de Picasso, Christine es nuera de Picasso, es la viuda de Paul, el hijo mayor de Picasso, primer matrimonio de Picasso con Olga Koplova, pues se interesaran por Málaga y recordar a Christine, se lo he oído más de una vez, cómo Picasso mostraba cierto interés en tener algo en Málaga, ¿no? Había un malagueño muy visionario en los años 50 del pasado siglo, que se llama Juan Tembury, que le escribía a Picasso, siempre contestaba a Sabarté, ¿no? Sabarté lo conocéis vosotros en Cataluña porque era, felizmente para Barcelona, fue el secretario de Picasso durante muchos años y influyó mucho para que hubiera aquí un museo Picasso en los años 60, lo cual no era fácil en aquella época que hubiera un museo Picasso en España, en concreto en Barcelona. Y Tembury lo que quería es que el Museo de Bellas Artes de Málaga, que era pequeño, que estaba donde está ahora el Museo Picasso, cuento luego esa pequeña anécdota, en la calle San Agustín, pues pudiera tener una sala de obras de Picasso. Y Sabarté decía que Málaga necesitaba primero culturizarse un poco, decirlo de una manera, conocer las obras de Picasso. Entonces mandaba catálogos, libros sobre Picasso, libros muchísimos, pero óleos ninguno, pinturas ninguna. Eso permití fue el resultado de las gestiones de Tembury con Sabarté, algún dibujito, alguna cosa así, pero de todas formas es una anécdota interesante porque eso permitió quizás que Christine oyera este recuerdo de esta anécdota, el Picasso de los años 60, él murió en el año 73, como he sabido, y se acercó a la casa natal que existía. Faltó quizá un poco de más calor en el plano de la ciudad, pero al final la iniciativa de ella, de una posible... Se hizo una exposición, primera mirada, con obras de ella y de su hijo Bernard, y a partir de ahí se fue creando el clima para hacer el museo. Respondió más la autonomía que el ayuntamiento en aquel momento, estoy hablando de los años, principios de los 90. A mí ya me pilla en una etapa en que todavía no soy alcalde, soy teniente alcalde de urbanismo, 95 al 2000, y colaboramos al máximo con la autonomía en el cambio urbanístico que había que hacer en la zona de la Judería, que es donde estaba el Museo de Bellas Artes, que eligió Christine Picasso como sede del Museo Picasso, porque estaba en el tránsito que hacía Picasso hijo, Picasso habló con su padre, se llama José Picasso, que era José Ruiz, porque Picasso es el apellido de la madre, cuando iba de conservador de las obras de arte del ayuntamiento que estaba al lado de donde está el Museo Picasso actual. Hablo como si conocierais Málaga, pero bueno, que alguna vez vais por allí, pues os situaréis en el tema. El Colegio de San Agustín, que era donde estaba el ayuntamiento entonces, por esa historia y porque además es un edificio bonito, que luego se amplió una parte hecha ya de arquitectura de ahora, que encaja muy bien con el edificio que es del siglo XVI. Esto empieza en 2003, se abre en octubre. Ya antes,
y eso me pilla como alcalde. En el año 2000 estábamos rehabilitando un antiguo mercado de mayorista. Conocéis toda la historia de los mercas, Mercabarna, Mercamálaga, Mercamadrid, etcétera. Y los mercados mayoristas antiguos solían ser edificios también singulares. Aquí era un edificio racionalista de Gutiérrez Soto, un arquitecto importante de la España de los años final de los 30, principios de los 40, una etapa difícil, una arquitectura bien desde el punto de vista artístico, estético, mal a lo mejor, porque recuerdo que en la rehabilitación nos encontramos un pilar que no tenía base, ¿no? Unas deficiencias a veces por la carestía del momento o por descuido en la dirección de la obra, por quien fuere. El caso es que se ha prestado muy bien como un centro de arte contemporáneo, está en una gestión privada, tenemos todo tipo de centros en Málaga, gestión pública, gestión privada, etcétera, gratis, por supuesto, abierto al público gratis, y que se ha posicionado muy bien en los centros de arte contemporáneo de España. No es muy grande, pero suficiente para que tengamos exposiciones al ritmo de 12 al año, más o menos, que tiene distintos espacios, 3 o 4 espacios, y los 50 mejores artistas contemporáneos del mundo acaban pasando por ahí a lo largo de los años, ¿no? Eso ya empezó en febrero del 2003, es el arranque fuerte, pero ya antes estuvo el Museo Interactivo de la Música. Hemos aprovechado colecciones privadas de un malagueño, y ese está ahora en mejor situación que cuando estaba al principio, estaba en un edificio en el centro histórico muy bonito. En definitiva, se han ido sumando iniciativas, apoyándonos en algo que creemos que es esencial, tener una buena oferta cultural, dinamiza la sociedad, sobre todo cuando se plantean términos como aquí hacéis, que es la mediación, o sea, acercar las obras a la gente con expertos que expliquen, que permitan perfectamente interactuar, enriquecer a todo tipo de públicos, ¿no? Siempre procuramos que haya momentos gratis o centros gratis totalmente, o cuando son centros con entrada, pues al menos la tarde de los domingos gratis para facilitar el contacto de la gente con todas las obras expuestas. Alguien preguntaría, bueno, lo más significativo podría mencionar el Museo del Patrimonio Municipal del año 2007, podría hablar del Museo Rebello de Toro 2010, el Museo Thyssen, Carmen Thyssen y Economista, que se plantea con la colección de pintura española y andaluza que tiene Carmen Thyssen, que también fue una historia parecida a lo de Picasso a otro nivel, con exposiciones temporales, la conocimos, y que planteamos un diálogo para aprovechar un edificio que estábamos entonces enfocándolo como Museo de Historia de la Ciudad, parecido a lo que tenéis en Barcelona, y que finalmente lo recondujimos hacia que fuera la colección permanente y luego temporales, que son muy interesantes. Está muy bien situado en el centro histórico, igual que el Picasso, y en un ámbito de influencia mutua, de sinergia positiva entre ellos. La sinergia entre los museos en Málaga se produce, o sea, en vez de bajar, cuando llegan unos nuevos, crece. El Picasso se nota como los 3 años últimos, 15, 16 y 17, ha sido el de más crecimiento de visitantes. Llegamos ya a 630.000, que para el tamaño de Málaga está muy bien. En el año, me refiero al año 17, que son los años en que ya están fuerte, presente el Pompidou, que entró en marzo del 15, y también las mismas fechas el de arte ruso, ¿no? ¿Por qué estos museos? Pues porque en esa línea de estar atento a lo que ocurre en Europa y en el mundo, sabíamos de que museos franceses como el Louvre y el Pompidou estaban haciendo iniciativas descentralizadoras de París, fuera de París. Como sabéis, el Louvre tiene cerca de Lille una instalación, un museo. En Metz está el Pompidou. El Louvre se planteaba la operación ambiciosísima de Abu Dhabi, como ya ha sido inaugurada, que duró varios años. Y de los museos rusos había del Hermitage, que estaba en Ámsterdam. Hombre, ya estas cosas se te pegan, ¿no? ¿Sabes? Y llegas el momento en que es la oportunidad. En el caso concreto del Pompidou fue el 2008, un partido de fútbol, cosa curiosa, España-Francia tuvo lugar en la Rosaleda, que es el estadio de Málaga. Era un partido para la WCAP, una red de alianza contra la pobreza de Naciones Unidas, y estaba la directora del PNUD, que era una francesa, Cécile Molinier, recuerdo el nombre de ella. Y entonces, al embajador francés de entonces en Madrid, Bruno Leal, un tipo muy simpático, muy bajo, con el pelo blanco, así, no sé si lo conocerás personalmente, sí. Yo le dije, embajador, bienvenido a Málaga, está usted en una ciudad que aspira a ser sede del Museo Louvre, o del Centro Pompidou, o los dos, más o menos. Él se echó para atrás, se rió, pero no olvidó nunca esa frase, porque cuando luego hemos hablado, ya tocó con otro embajador poner en marcha ese tema, pues lo recordaba con mucho afecto. Lo del Museo Ruso puedo contarlo con más detalle, pero en fin, no quiero gastar mucho tiempo en esto. Total, es verdad que por otra parte estábamos pensando en los continentes, esos son los contenidos. ¿Qué edificios? Porque no es tan fácil improvisar continentes, ¿no? Este edificio maravilloso que tenemos aquí tiene una historia que me la ha explicado muy bien nuestro amigo Faraz, de cómo era la antigua fábrica de textil, cómo luego en los años 63 pasa a la Caixa, cómo ha sido preparado, y todo un prodigio de mantener un edificio industrial con mérito arquitectónico y cargado de historia por otra parte, y hoy con un contenido cultural tan brillante
En el caso de Málaga había que aprovechar oportunidades. No teníamos Tabacalera, que nos sirve para el Museo del Automóvil, que ha salido en segundo décima, ahí presente, y el Museo de Arte Ruso, un edificio muy bonito de los años 20. Y en el puerto había una oportunidad con el plan especial del puerto. Casi toda la ciudad de Barcelona ha tenido también un plan del puerto, que es cómo resolver la linde en las ciudades portuarias entre el puerto y la ciudad. Las ciudades portuarias somos fruto del puerto, el puerto también utiliza la ciudad, y llega un momento en que la ciudad demanda espacio portuario porque son muy céntricos. Los puertos pueden crecer en alguna dirección. En Barcelona han crecido, como sabéis bien, hacia el Llobregat. En Málaga no es fácil crecer en la misma dirección porque está en medio del río Guadalmedina. Entonces ha crecido hacia afuera, hace un poco hacia la bahía de Málaga. Y lo que se planteaba es cómo resolver el contacto Muelle 1, Paso de la Farola, y Muelle 2. O sea, las zonas lindantes al parque, que habréis visto ahí las imágenes, se ven en el vídeo, aunque no había ningún mapa de Málaga, pero en fin, algunos se podían situar. Un punto que es tan importante que le llamaban la esquina de oro, de la esquina del Muelle 1 y Muelle 2. Y hablábamos de meter ahí una locomotora comercial que tirara del proyecto, que estaba muy cargado de métodos comerciales. Cuando abordé desde la responsabilidad de alcalde el plan especial del puerto y negocié con el puerto el tema, reduje la edificabilidad lo más posible, de tal forma que desde el Paseo de la Farola no se corte la visión magnífica que tiene la ciudad. La Alcazaba se ve desde ahí en el vídeo, y el castillo de Gilofaro, son muy visitados además, el monte en sí, la misma catedral, etcétera. Y hablé además y conseguimos que en la esquina lo que hubiera fuera un equipamiento cultural, como mínimo de 6.000 metros cuadrados, tiene 7.000. Entonces teníamos ya el continente, tenían la obligación, porque el puerto hacía ese plan especial del 1 y 2 con concesión privada. Tú me cortas cuando esté oportuno, para hacer otra vez, porque puedo estar hablando sin parar. Pero en fin, trataré de automoderarme en la extensión de mi respuesta. Tema apasionante. Y entonces lo que hicimos es que lo recibíamos en bruto y había que completarlo. El completarlo dependía del destino que tuviera. Entonces, en ese destino, eso fue el año 4, cuando firmé aquel acuerdo, cuando el año 8 hablo con el embajador, y cuando el año 11 las obras del plan de puerto se desarrollan, una cosa es firmar un acuerdo, otra cosa es que luego las obras se desarrollen, que eran muy complejas y tal, veo que hay que darle ya el destino. Entonces, de acuerdo con esa cooperación, inicio contactos con la Embajada de Francia en Madrid, y surge el tema del Pompidou. Esa es la historia, ¿no? Pero ya teníamos el continente. Luego nosotros hemos completado, pero tenemos 7.000 metros cuadrados, que nos costó solamente unos 7 millones de euros, 1.000 euros el metro cuadrado, para completarlo internamente. En cuanto a inversión, luego el mantenimiento tiene su costo. Lo hacemos con la agencia de la Casa Natal para no crear nuevos organismos, que eso está mal visto, si me permitís, desde el punto de vista del gasto público, tratando de no incrementar el gasto general. Las mismas gente y las mismas personas que llevan la Casa Natal, pues llevan la gestión de Pompidou y del Museo de Arte Ruso, que tiene sus instalaciones con más de 7.000 metros cuadrados en la zona de Tabacalera que antes he descrito. Son edificios muy bonitos. Me recuerda un poco la arquitectura, pues, época parecida, en los años 20, aunque es más inspirado también en parte a los arquitectos que elaboraron algunos de los edificios de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ¿no? Es una fábrica de tabaco muy parecida a la que hay en Tarragona. No sé si conocía Tarragona, pero esta de Málaga está un poco rehabilitada. Vamos a cambiar un poco de tema. Cambiamos de tema. Venga. Desde vuestra experiencia, ¿apostar por la cultura es rentable para una ciudad? Totalmente, totalmente. Primero, desde el punto de vista social, psicológico, pedagógicamente, pensar que por cada año, el último año, más de 100.000 niños han pasado por los museos de Málaga, 105.000 escolares. Esas son cosas que hace unos años era imposible, ¿no? Pensar que hemos crecido en turismo de ciudad, basado fundamentalmente en la oferta cultural, más que ninguna otra ciudad de España en los últimos 15 años, es impensable. Hemos multiplicado por 4, que yo recuerde, los visitantes de museos desde el año 5 al año 17, de unos 500.000 a casi 2 millones, ¿no? Todo eso tiene su importancia. El turismo de congreso es muy potente en Málaga, en base a esa oferta de la ciudad, no solamente en la cultura, está también la gastronomía, comercio, etcétera, pero la cultura es la punta de lanza, es la insignia de la ciudad, ciudad de los museos, un poco dicho, quizá exageradamente, no lo hemos puesto nosotros ese nombre, pero Taler Rifai, secretario de la OMT, cuando conoció Málaga, así la bautizaba, lo llama en la conversación privada, el propio ministro de Cultura también se expresa en esos mismos términos, ¿no? Totalmente rentable. No hay que verlo desde el punto de vista de rentabilidad, hay que verlo desde el punto de vista de la estrategia de que es bueno para los que viven, para los que llegan a la ciudad, que se enamoran de ella, y también para los que queremos que lleguen. O sea, la capacidad de atracción de una ciudad, y enlazo con otra idea que me parece importante de nuestra estrategia de ciudad, que es ciudad innovadora, ciudad tecnológicamente avanzada, ciudad con proyectos Smart City, ciudad que cree en el talento cultural y talento en general, ¿no? Es muy importante que tengas una ciudad completa,
una ciudad que tenga un poco de todo, y de todo con cierta brillantez, ¿no? Entonces, conseguirlo en pocos años, cuando te comparas con otras ciudades que han sido capitales de nación o capital de región o de Länder, como queramos llamarle, por utilizar la terminología alemana, y por lo tanto han tenido en la historia una cierta centralidad y han tenido pues una familia que era responsable de aquel territorio y tenía una colección y la donaban. Casi todos los museos, en Europa al menos, no en Estados Unidos, han surgido de esa manera, ¿no? Nosotros no hemos sido capital de nada, ni siquiera del Reino de Granada. Éramos la ciudad portuaria del Reino de Granada. La ciudad, eso sí, con fortaleza para defender el puerto y lo que es la entrada hacia el propio territorio de la última España, parte de la España, digamos, islámica, que fue el Reino de Granada, pero la capital estaba en Granada. Más joven, es una ciudad de 1000 años, Granada, puesta allí, tiene un patrimonio precioso con la Alhambra. Nuestro patrimonio no es tan brillante, aunque es muy bonito, la Casa de Gibralfaro y nuestra catedral, pero lo que hemos tratado es de complementar el patrimonio nuestro atractivo, por ser además una ciudad litoral, con todos estos elementos potentes en museo. Son 35, no todos tan potentes como los 6 o 7 que están en ese ranking vuestro, ¿no? Pero sí es absolutamente, yo creo que rentable, inteligente el hacerlo, ¿no? Eso da fortaleza a la ciudad por todos lados que se mire. Y sobre todo, cohesión social, igualdad, me parece muy importante. Si creemos en la igualdad, igualdad de oportunidades, de poder desarrollar tu potencialidad, tu interés por la cultura, y luego lo que eso supone de creatividad, o sea, los nuevos valores emergentes que hay en el arte en Málaga, que tienen que ver con el tema museístico, en pintura, escultura, tiene mucho que ver con ese ambiente que se ha creado, no hay duda. ¿Y un ayuntamiento puede por sí solo embarcarse en un proyecto tan ambicioso de dar la vuelta a la ciudad, o necesita aliados públicos y privados? Bueno, yo he contado, porque me gusta en esto ser absolutamente transparente y honesto, como es natural, que no todo es nuestro. La mayor parte del esfuerzo es nuestro, pero ahí está la parte del Picasso, que es la autonomía, la que fue receptiva, digamos, a la iniciativa de Christine, ¿verdad? Aunque realmente la clave iniciativa ahí es, la base es la colección de la familia de Picasso, ¿no? Pero luego nosotros sí entendemos, hay un esfuerzo que viene a ser aproximadamente, a ser la ciudad de mantenimiento cada año de algo más de 20 millones de euros en total, metiendo las iniciativas también del Festival de Cine, que nos da mucha visibilidad y mucha fortaleza, la Orquesta Filarmónica, que sostenemos ahí a medias con la autonomía, las actividades del Teatro Cervantes, Teatro Chegaray, el Cine Albéniz, etc. El conjunto de cultura estará en ese orden, sin contar bibliotecas y otras actividades en distritos que tenemos. Y lo que queremos además es que estos elementos culturales potentes se conviertan en elementos dinamizadores del mapa de la ciudad. Las centralidades jueguen su papel en el territorio. Los entornos de cada uno de estos espacios, el entorno Thyssen, el entorno del CAC, que es el barrio llamado Soho, que es uno que haría ya arte urbano en cantidad. Habéis visto algunas imágenes de grandes murales, paredes medianeras, con obras de artistas muy de actualidad en el arte urbano. El entorno de Tabacalera, que es la zona oeste de la ciudad. Málaga, su centro histórico está al este del Guadalmedina, que es el río que divide la ciudad, significa río de la ciudad, Guadalmedina. Y al oeste era la Málaga industrial, la Málaga menos de historia, menos presente la poca actividad cultural que había, y hemos querido ser muy sensibles a ese equilibrio de todos los territorios de Málaga. Aún quedan algún distrito de los 11 que tiene la ciudad, pero queremos que en cada uno de ellos haya un elemento dinamizador. En Churriana está la Casa Gerald Brena, por poner un ejemplo. Tenemos un proyecto de la antigua prisión que está en el distrito 6, de montar allí pues una actividad muy abierta, muy a creadores en la línea de Matadero de Madrid, por ejemplo. Cuestiones ya no solamente de museos potentes, que también, ¿no? Teníamos la idea de que la aduana, que ha salido también y mencionado, que es Bellas Artes y Arqueología, hubiera sido solo Bellas Artes, para tener salas en ese edificio que es precioso, un edificio del final del 18, el edificio de arquitectura civil más importante de Málaga. Igual que la catedral es el más importante en el plano religioso, la aduana es el edificio que ha sido símbolo del poder, digamos, ¿no? El gobierno civil, ahora la subdelegación de gobierno, o era en los últimos años. Había que sacarlo, sacamos nosotros a la comisaría de policía que estaba allí, el ayuntamiento facilitó la salida, buscamos un espacio y lo dimos gratis para que todo ese proyecto se hiciera, pero nuestra idea era que hubiera habido ahí solo Bellas Artes para tener espacios temporales, de parcelas amplias para exposiciones temporales, conectándola pues, con los grandes museos de Europa, por ejemplo el Prado de Madrid, que tiene potencia para ello, y ahí iniciamos conversaciones. Y la arqueología me lo llevó a otro edificio que está en otro distrito, no en el centro, y que hubiera jugado un papel también revitalizador. O sea que yo creo que la cultura hay que verla como estrategia para las personas, por supuesto, fundamentalmente, pero también para el territorio. Un poco, yo creo que Barcelona acertó a poner aquí
Y Caixa acertó a ponerlo aquí y no solamente, digamos, la parte más central de Barcelona. Pues algo parecido a lo que hemos estado haciendo y queremos seguir haciendo, ¿no? Y la arqueología hubiera servido eso para tenerla también con salas paratemporales potentes y conectando con museos de otras partes de Europa. Se puede, es sostenible. Bien, es verdad que en España no se ha hecho la descentralización local. ¿Qué es eso? Pues pasar al ámbito local las competencias que podemos desarrollar los ayuntamientos. En Europa, no sé si conocen ustedes un principio que se llama de subsidiariedad que inspira e impregna toda la administración pública europea, que es lo que puede hacer un ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no la región holante. Lo que puede hacer la región, lo hace la región y no el Estado nacional. Lo que puede hacer el Estado, lo hace el Estado y no Europa, no Bruselas, ¿no? Llenar de abajo arriba, ¿no? Y este nivel último, de la región hasta el municipio, no se ha producido en España, ese trasvase de competencia. No, está incompleto el proceso, ¿no? Yo fui diputado UCD en la transición, viví lo que es la Constitución, viví para qué el proyecto de autonomía, qué autonomía soñaba en Andalucía, y la que yo soñaba no es la que hay. Yo soñaba una autonomía descentralizada al ámbito local, no tan centralista en la capital de Andalucía. Digo esto porque, por ejemplo, yo he ofrecido a la Junta gestionar en la aduana. Ya instalado, ofrecí la diferencia de dinero, perdonad que haga esta explicación, la hago además de una manera aséptica, institucional y sin crítica política ninguna, pero ofrecí la diferencia de dinero para hacer lo de la Trinidad que he explicado, para la arqueología, al mismo tiempo que se hacía la parte de Bellas Artes, en el ideal que teníamos nosotros, y no me aceptaron el ofrecimiento. Eran 15 o 20 millones de euros más sobre lo que se iba a gastar el Estado, que el que hizo la obra de la aduana, ¿no? Si me sigue, porque Bellas Artes, que antes explicaba yo, del cual se enamoró Christine Picasso para el Picasso, era un museo estatal de siempre, que fue luego transferida la gestión, como ha pasado con el Estado de Autonomías, a la autonomía andaluza, ¿no? Pero las autonomías, allí en Andalucía y en todas partes, le ha faltado pensar que hay que aplicar ese principio de subsidiariedad, también en la cultura y en otras muchísimas cosas, política de vivienda, mil aspectos. Yo de eso podía estar hablando horas, pero no es el objeto del Reset 18. Eso sería objeto de un debate sobre política administrativa en España. Este plan tan ambicioso de apostar por la cultura y por los museos, ¿cómo se ha podido financiar en un tiempo corto y cómo se ha visto afectado por la crisis económica tan severa y tan larga que acabamos de pasar? Sí, pues lo hemos sacado adelante a pesar de la crisis. Quizás lo que sorprende es eso, que en los años plenos de la crisis hemos estado embarcados en este proceso de inversión. La inversión habrá estado en total, aparte de los 7 millones de euros que comenté del Pompidou, en Tabacalera hicimos una rehabilitación global de los 50.000 metros cuadrados que hay allí, de los cuales más de 18.000 son administrativos, son 5 edificios que eran de fermentación de tabaco y el resto, que son algo más, unos 30.000 metros, son la parte noble, digamos, donde están los museos y donde está también el polo de contenidos digitales, que es un tema muy interesante también desde el punto de vista cultural. Ahí enlazamos la estrategia innovación con la estrategia cultura que os decía, ¿no? Y esa inversión la abordamos pues, con capacidad, o sea, sin desatender ningunos temas nuestros locales. O sea, que hemos hecho una política social más intensa porque la crisis obligaba a ello. Hemos ido haciendo una política de vivienda muy intensa, que estamos ahí casi sustituyendo a la autonomía, que no hace mucho en tema de viviendas, a la verdad, y seguimos manteniendo la ciudad. Hombre, no cabe duda que si no tuviéramos que hacer, por ejemplo, política de vivienda, entro en detalles, deudas nuestras a los bancos, debemos unos 400 y pico millones de euros y de ellos 100 millones son como consecuencia de la política de vivienda. Si no tuviera que hacer política de vivienda, pues debería menos dinero o podría hacer ese dinero otras cosas en la ciudad, parques, etcétera, etcétera. Lo hemos podido sostener y tenemos fiscalmente el IBI más barato de España, de las capitales de provincia, ¿no? Y pagamos en 14, 15 días a los proveedores, no es cuestión de organizarse y se pongan a atender el frente. No es excesivamente, lo que no puedes es tampoco a cada museo dedicarle 7, 8 millones de euros, no es factible, evidentemente, ¿no? Pero global, nosotros estaremos en la gestión de la Casa Natal entre 8 y 9 millones de lo que es inyección de dinero cada año, pero el Festival de Cine somos capaces de hacerlo con menos de 2 millones de euros porque hay iniciativa privada que colabora. El Thyssen nos son 2 millones y algo de euros. El Centro de Arte Contemporáneo, que es gratis totalmente a la entrada, está en unos 3 millones de euros. Queremos ahora abaratarlo en un nuevo concurso, que sea algo menos. Son cifras soportables. Si estuviéramos gestionando la aduana, Bellas Artes y Arqueología, tendríamos un gasto más, pero tendríamos más brillantez ahí, estoy convencido. Con las temporales, nos han hecho temporales desde que abrió hace ya algo más de un año, ¿no? Yo creo que es un gasto que más que gasto tiene características de inversión, en cualquier caso sea un gasto no solo cultural, es social, es dinamizador de la economía, dinamizador de la sociedad.
proyecta una imagen formidable. Nosotros hemos sido noticia en New York Times un año, en pocos meses, 3 veces. En el año 16, el Financial Times se ha ocupado de Málaga, Le Monde también, hablando, La Vanguardia se ha ocupado, por mencionar periódicos importantes, como ves también La Vanguardia, recientemente, del cambio de transformación de Málaga. Y todo eso son aspectos intangibles que tienen un valor inmenso, ¿no? Esa imagen que proyecta de una ciudad innovadora, que avanza, y que yo entiendo que ese proyecto cultural, que de todo es compartido por todos, mantenemos vivos los grupos de estudio del plan estratégico, en estas 4 estrategias que os decía, con proyectos para cada una, tienen en sí elementos de innovación. No solamente la innovación tecnológica es innovación, también innovación cultural, innovación social. ¿Y habéis evaluado el impacto que este plan cultural ha podido tener en términos de, por ejemplo, desarrollo turístico o de generación de actividad económica y de empleo? Habría que hacer un estudio económico detallado. Hicimos estudios cuando se abría el Pompidou de evaluación de qué suponía para la economía, y eso suponía, pues, quiero recordar, como 20 millones de euros en la economía de Málaga. Cuento, las claves del Pompidou son 1 millón de euros, algo más de 1 millón de euros anualmente, por la marca, por el préstamo de las obras y por incluir también los seguros del transporte, etcétera. El arte ruso es menos dinero. Es transparente porque nuestras cuentas están todas en página web. Está en unos 400.000 euros, pero los gastos luego de transporte son nuestros y los seguros también, pero es algo más barato el arte ruso que el Pompidou, ¿no? Y era bueno que la gente supiera que si firmábamos un acuerdo que no iba a costar la marca y las obras 1 millón de euros, tenía una rentabilidad muy superior, ¿no? Que lo tiene, que lo multiplicas por 20, prácticamente lo que gastas, lo que inviertes, ¿no? Yo lo veo así, rentable, genera empleo, crecer. Nuestros hoteles están casi al 80%. Somos con Barcelona la ciudad de más alta ocupación en el conjunto del año. De estacionalidad no existe, y antes sí había. Teníamos muchísimo menos hoteles y además estacional, como la misma costa, ¿no? O sea, hemos conseguido crear un complemento a la Costa del Sol. Hay una sinergia entre ambos espacios y la ciudad tiene sus atractivos de siempre, mejorados, y además la cultura como una herramienta de desarrollo y de impulso. Estamos dejando poco tiempo para el diálogo con los asistentes. Te hago una última pregunta y pasamos La culpa es mía, que son muy largos las respuestas. No, te quería preguntar, desde luego, el éxito en imagen exterior de la ciudad de Málaga está conseguido, y el retorno en visitas y en el sector turístico, por lo que nos dices, también. ¿Y qué opinan los malagueños? ¿Hay algún inconveniente en Málaga, como el que ya se ha visto en algunas otras ciudades de Europa, por ejemplo en Barcelona, sí, de conflictos y ante el posible riesgo de saturación turística? Hasta ahora no. El único punto negativo que tenemos es el de vivienda turística, pero es un tema no consecuencia del desarrollo, digamos, de la oferta cultural, sino para mí de que tenía que haber habido más oferta hotelera. No faltan hoteles, y todo ese hueco te lo cubre este mercado, que además ha surgido en los últimos años con las plataformas estas de alquiler que están en la memoria de todo y que son realidad en muchísimas ciudades europeas y españolas, ¿no? Eso ha elevado los alquileres, es el tema, en ciertas zonas de la ciudad. No está en toda la ciudad, por tanto, lo que hay que hacer es una política de viviendas de alquiler más potente, tanto el sector privado como que hay una política pública de viviendas de alquiler. Que, por cierto, en la Europa donde ese principio que antes yo he defendido de descentralización, de subsidiariedad, los ayuntamientos tienen capacidad económica fuerte, tienen el 50% de todos los presupuestos públicos son municipales, hay unos parques municipales de vivienda de alquiler muy potentes, ¿no? Que es un elemento equilibrador de ello, ¿no? Pero la gente, como dice, ¿qué opina la gente? En un eurobarómetro que se hace sobre opinión, sobre cuánto de satisfecho está la gente por vivir en una ciudad, Málaga es campeona de España en ese grado de satisfacción de la gente. Y en cultura hay un 75% de la gente que está muy de acuerdo en ese tema concreto. Ahí somos ciudad líder de Europa, quiero recordar, ¿eh? No me sé tampoco el dato de Eurobarómetro, que no lo manejo todos los días. Sí me sé mejor el del IESE, el ranking del IESE, que es un organismo, como sabéis, de estudio de posgrado, nacido en Barcelona, con sede en Madrid, que clasifica Cities in Motion, las ciudades en acción, casi 200 ciudades del mundo, y estamos la segunda de España en proyección internacional después de Barcelona, delante de Madrid. Y la primera en cohesión social, ¿no? Y cuando lo supe me llevé muy de alegría. Y todos los indicadores somos los terceros detrás de Madrid y Barcelona, viene Málaga, ¿no? En ese conjunto de temas donde mezcla todo, no es solo cultura, y hay de todo, ¿no?
capital humano, peso de la economía, en fin, nos quedan muchas cosas por mejorar. Pero en este tema yo creo que sí se ha acertado plenamente, yo me siento muy satisfecho de ese camino y el tiempo que los malagueños, digamos, opinen que pueda estar de alcalde, seguiré trabajando en esa dirección porque creo que es un acierto. Muy bien. Los malagueños y la vida, hay que decirlo. Nos queda poco tiempo. ¿Queréis alguna pregunta? Eso dice, Dios quiere. Desde el público? Hay un micrófono. Hay otra por aquí después. Buenos días, señor alcalde. ¿Se me oye? Buenos días. Ha sido un placer escucharle. La verdad es que sé cuál va a ser mi próximo viaje interior. Desde su atalaya y manteniendo la asepsia institucional, me gustaría que nos contara qué consejos le daría actualmente a la ciudad de Barcelona en políticas culturales. Muchas gracias. ¿En política cultural? Sí. Yo creo que no, Barcelona no necesita recibir consejos, lo hace muy bien, lo digo de verdad, creo que sí. tiene la suerte de tener además Caixa con su primer Caixa Forum de España, ¿no? Pero yo puedo decir que siempre he mirado con cierta, como referencia a Barcelona, lo digo sinceramente. En primer lugar porque desde que existen las autonomías nosotros somos, también una ciudad que mira hacia el elemento central. La centralidad de Andalucía no está en Málaga, ¿no? y Barcelona ha sido también una ciudad que he sentido pues su diálogo en relación con Madrid, pues un poco como el nuestro en relación a Sevilla, por un lado. Y he visto cómo Barcelona ha hecho un esfuerzo para, yo antes he aludido a las colecciones nacionales históricas de España, que han sido heredadas por la capital del Estado, me refiero al Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, etcétera, y Barcelona ha sabido dotarse de una red, en caso de museos, muy bueno, ¿no? Y tema, vosotros en música estáis muy bien en los coros. Yo pongo el modelo de coros de Barcelona y de bandas de Valencia para el mundo musical en Málaga, una fundación musical que ayudé a crear de empresarios a nivel de Málaga, que no son tan potentes como los de aquí, y les puse el camino de decir hay que llegar a tener la vida tan intensa como tiene y la calidad de... Pues no, estáis muy bien, de verdad. Hombre, yo creo que en Barcelona las cosas se calmarán, estoy seguro, y todo eso pues ayudará a que la fuerza de Barcelona en todos los planos y en cultura y tal pues siga siendo potente, pero creo que os queda pocas cosas por hacer, es la impresión que yo tengo, ¿no? Descubrí hace poco, porque yo siempre hago viajes cuando hago de trabajo, tan de verdad de trabajo, que esto es la primera vez que estoy en el Caixa Forum, porque he venido a atender vuestra petición. Es increíble, pero así es. Y otra vez, recientemente, con motivo del Smart City Congress, que tiene lugar en la Fira del Hospitalet, que es la Fira de Barcelona, y tenía también un encuentro justamente en el Museo del Diseño, porque había allí un encuentro internacional de un tema que tenía que ver con la integración de inmigrantes, Consejo de Europa y tal. Descubrí el Museo del Diseño, me pareció una maravilla, el edificio y el contenido, no me dio tiempo ni a verlo, ¿no? Pero me di cuenta de que Barcelona, en ese sentido, no para de hacer cosas, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener la potencia vuestra. Tenéis más presupuesto por habitante que nosotros, algo más. Sabéis que Madrid y Barcelona reciben más recursos, y Barcelona más que Madrid. Yo creo que desde la época de las Olimpiadas consiguió la parte que es participación en los ingresos del Estado, ¿no? Y luego tiene también pues, un IBI que produce más recursos, ¿no? Bueno, tratamos de no quedarnos atrás, si me permite, pero dar consejos es difícil. Quizás tenemos un elemento diferencial que es los del cine, que ha salido muy bien. Ahora estamos en la 21ª edición, pero yo estoy encantado de que como allí es cine español y en español, el cine vuestro, el cine catalán, vamos a decirlo así, está presente allí y antes lo comentaba con muchísima fuerza y estoy encantado de que se hace. Y además me alegra mucho que haya sido premiado y reconocido, ¿no? Porque creo mucho en la integración de todas las regiones y admiro a Cataluña, sinceramente. Ciertas cosas no, en ciertos momentos, pero esas cosas se normalizan, ¿no? Estoy convencido. Hola, bueno, yo hace muy poco estuve en Málaga, por primera vez me sorprendió gratamente y esta charla ha sido muy estimulante y me ha llevado a muchas reflexiones, por ejemplo, sobre esta pregunta sobre la rentabilidad de la cultura y más a una institución pública, ¿no? Me rechina un poco. Y bueno, principalmente quería preguntarle, estuve un poco metida informándome en todo esto de la cesión de la Casa Invisible, un espacio autogestionado, foco de cultura, apoyo a artistas locales y también a la producción contemporánea. Entonces me gustaría preguntarle, ¿para quién la cultura y desde dónde la cultura?
y cómo ¿Para qué? ¿Para quién la cultura? Por ejemplo, todo este trabajo que están haciendo para la cultura contemporánea, ¿para quién es? Aquí ya sabe que tenemos un gran problema con este turismo y este plan de turismo. ¿Para quién la cultura y desde dónde la cultura? Y también un poco eso, mencionando la Casa La Invisible, que creo que es un espacio de gran valía. Sí, sobre la Casa Invisible, si quiere, empezamos a hablar. Esto es un edificio que adquirimos para crear justamente una, digamos, incubadora de empresas culturales. Esa es la idea. Está muy en el centro de la ciudad, una calle cercana a donde está el Museo Carmen Thyssen, cercana a la Plaza de la Constitución, bueno, centro histórico. Nos costó como unos 3 millones de euros, ahora intereses porque luego los propietarios expropiados pues te reclaman y tal, están cerca de 4, y hubo una ocupación por parte de un colectivo, los comunes, Fundación Los Comunes, porque constituyeron, y nosotros lo hemos ido, digamos, aceptando la palabra y confiando en que se hagan cosas, y creo que se están haciendo cosas. Esa es la realidad. Lo que pasa es que la última semana ha habido problemas porque ahí hay un bar instalado en una parte. Pero hay que explicar que el edificio tiene más de un siglo, un edificio antiguo, y el AITE, digamos, no cumple las condiciones. Más, no hay mucha colaboración de los que ocupan para que los propios arquitectos municipales vean cómo está el edificio. En fin, falta ahí un poco de más diálogo constructivo. Ellos quieren hacer la rehabilitación de una manera blanda, dicen. Habrá que ver si es factible de hacerlo. Nosotros lo que queremos es que justamente el edificio se conserve lo mejor posible. No es que tenga mucho mérito, pero es un edificio que, como todos los que tienen más de un siglo, está protegido, ¿no? Sin que sea DIC, pero está protegido. Y luego había un problema con el agua del bar, que porque no pagaban el agua de masa, porque evidentemente tienes que pagar el agua y la luz, ¿no? Eso, otra cosa es que no cobres el alquiler, pero sí. Y se cortó el agua de masa como al que no pague, ¿no? Masa es la empresa de agua de Málaga. Entonces suministran agua con una cisterna y debían de tener un agua de un sitio no adecuado y había problema de E. coli, de bacterias en el agua. Entonces, lógicamente, se les dijo que tenía que estar eso cerrado el bar hasta que estuviera bien el agua. Eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. Ha habido un par de incidentes sobre el tipo de exposiciones que se han hecho, pero no ha ido a más, ¿no? Unas conferencias que se iban a hacer, que luego no se hicieron, y que era un poco de revuelo en la ciudad. Bueno, revuelo, una cierta opinión no muy positiva, porque eran personas vinculadas a algún grupo terrorista. No recuerdo si era Grapo, Masqueta, lo que recuerdo. Y eso pues, tampoco favorece la imagen de la invisible, ¿no? Pero por mi parte estoy abierto al diálogo en ese tema, ¿no? Y han tenido ellos el apoyo, por ejemplo, del director del Museo Reina Sofía de Madrid, que es persona que entiende que este tipo de actos o de actividades complementan la oferta cultural. Creo que es bueno, en ese sentido, resolvamos una cuestión, que es cómo poder hacer, porque he tenido la queja de algunos otros grupos culturales que dicen, hombre, ¿por qué el Ayuntamiento deja que una cosa que se ha pagado un dinero público lo utilice un grupo y los demás no podemos hacerlo? ¿No? Ahora, con el proyecto que tenemos de la prisión provincial, que es una prisión que, claro, lógicamente no cumple, se hizo en los años 30 como una prisión moderna, pero ya no lo es, y hay una nueva en otro pueblo del área metropolitana, en un municipio de al lado. Pues yo creo que daremos satisfacción a más grupos que tienen ese tipo de iniciativas. Pero eso tiene difícil respuesta. Cuando alguien ocupa un espacio público pagado por todos y se privatiza, con comillas, no es privatizar, pues es una manera muy colectiva, tiene esa cuestión. ¿Para quién la cultura? Para todos, obviamente. Podía las preguntas, ¿no? Que era la primera que hacías. ¿Y qué cultura dices? O algo así, ¿no? Creatividad de todos. Abierto a todo. O sea, a mí me interesa, he visto el mural de Sol Levitt, precioso, que tiene aquí el CaixaForum, y nosotros teníamos y tenemos todavía un proyecto relativo a obras de Sol Levitt, que sabéis que es un artista norteamericano y tal. Cultura es, en definitiva, la suma de todas las acciones que la humanidad va haciendo, planteándose respuesta a retos que tiene. Es manifestaciones de la belleza en el arte, en la plástica, en la música, teatro, cine. El reto es cómo ahora en el mundo digital puedes unir una cosa y otra, y eso además te da una capacidad de difusión en todas direcciones fabulosa. Cómo compartir la cultura con ese mundo de Internet, que es un gran reto para todos. Esta misma exposición que hay de los Nobel nos recuerda también la capacidad que la literatura tiene hoy
mediante compartir información y compartir libros vía digital, 1000 aspectos, ¿no? No sé si estoy contestando bien tu pregunta, que me parece que tenía varios aspectos, uno poco sobre el tema invisible y luego reflexión general sobre qué es y para quién. Yo lo planteo, la cultura fundamentalmente en Málaga, me preocupan los malagueños. Porque la gente de Málaga, lo he dicho en mis palabras, tenga igualdad de oportunidades con otras ciudades de España que han estado más dotadas históricamente. Siempre he reaccionado con rechazo al centralismo que sitúa en solo una ciudad oferta cultural potente. Me acuerdo, cuento esta anécdota, primeras elecciones autonómicas en Andalucía, año 82, en el programa electoral del partido que ganó, que fue el Partido Socialista, iba la Orquesta Filarmónica de Andalucía. Y yo recuerdo que había 2 orquestas en Andalucía antes, que era mediana, no es que fuera muy fuerte, una en Sevilla y otra en Málaga. Y yo planteé, en aquel momento ya había dejado de diputado de UCD, terminó la etapa de UCD, como sabéis, en octubre del 82, y hice, bueno, un artículo, no ninguna campaña, diciendo que por qué no esos fondos se dividían en dos, la mitad, y se pedía a las ciudades respectivas que pusieran la otra mitad, y se hacían 2 orquestas por el precio de una. Y no se ponía, se repetía el modelo de Madrid, que era Orquesta Nacional de España, pagada por todos los españoles, pero la disfrutan esencialmente los de Madrid. Muy raro que salga de Madrid. Y vamos a hacer lo mismo. Eso no era el estado de las autonomías, que yo decía que yo había soñado, que me apetecía, que teníamos que luchar y procurar plantear. Por tanto, la cultura planteada en términos de favorecer ese criterio de igualdad, que yo creo que Málaga, que ha tardado para que os situéis, la Universidad de Málaga se crea en el año 1972. Fuimos la ciudad más grande de Europa que no tenía universidad durante décadas. Una ciudad de más de 300.000 habitantes sin universidad. En España no había un caso igual, ¿no? Y se creó en el año 68 la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y Bilbao, 3 universidades nuevas, y en el sur de Madrid ni una. O sea, esa sensación de olvido que tenemos en el sur, yo la tengo muy presente. Y sin echar los pies por alto, ¿no? Sin hacer, pero trato de darle remedio a eso, ¿no? Y hacer esfuerzos para, desde el ámbito local, aprovechar todas las oportunidades para hacer cosas que sean con pocos recursos, máxima eficacia, máxima rentabilidad. Y si consigo que se sume gente, sean empresarios, sean la Fundación de los Comunes de la Invisible, encantado para hacer cosas, para avanzar, para tener una ciudad lo más... No sé si te contesto adecuadamente. Primero, para los que están. Si se suman los que viven del área metropolitana, encantado. No me importa que el impuesto, digamos, lo que pagan los malagueños sirvan también para los 1 millón de habitantes que hay en el área metropolitana, no solamente los 600.000 de Málaga, ¿no? Lo utilizan, evidentemente. Y si vienen turistas, encantados, porque le damos vida a la ciudad, evidentemente. Pero esos turistas que vienen en sus ciudades natales tienen cosas mejores, a lo mejor que Málaga. Si viene uno de Londres, Londres es una capital increíble, museo, ¿no? De París, en Alemania museos ahí, la tira, ¿no? Pero encantado de que vengan, disfruten de una ciudad que le ofrece no solamente el espeto de sardina en la playa y una sangría y la simpatía de la gente, la amabilidad y el sol y el buen clima y el paisaje, sino también, ¿por qué no?, una sensación de una ciudad moderna, de vanguardia, que de verdad, permitidme este desahogo y esta presunción de alcalde, no hay una ciudad en el mundo, lo digo de verdad, en el mundo tan completa, tan maravillosa como Málaga para vivir en ella. Para vivir en ella, trabajar en ella, invertir en ella. Es lo que tratamos. O sea, una ciudad no solo para visitarla turísticamente, sino que diga, es verdad, la gente con talento, la gente de verdad con talento que puede decirme, puedo escoger cualquier ciudad del mundo para vivir, porque tengo ideas, soy capaz de crear una startup, mañana una empresa, etc. Pueda pensar en Málaga. Hemos creado una marca que se llama Málaga Valley, que es la réplica al Silicon Valley. Lo que pasa es que no tenemos... Sí, os reís vosotros, pero vamos pegando. Ya me han llamado allí. No reáis que lo hace. He estado allí hablando de este tema, en parte, en fin, con startup europea y startup americana. No tenemos las universidades de California, he de reconocerlo. Nos faltan el nivel de las universidades californianas. Pero os cuento una anécdota y termino con esta idea. Un directivo de Oracle, que es una firma multinacional norteamericana de software que está en Málaga, y que está muy contento en Málaga, me decía, es puertorriqueño, yo dije, dice, yo he estado viviendo en 60 ciudades. El hombre habrá estado 5 meses, claro, 6 meses. Estos directivos que no les dejan tranquilos, una para otra y tal. Dice, como Málaga, me dijo, ninguna he encontrado. Vivía en el centro de Málaga, muy cerca de donde la Invisible, que antes decíamos, al lado de Santa Lucía, la Plaza de Lucía, con su mujer y tal. Ya los hijos deben tenerla en otros sitios, si es que tenía hijos, yo no le pregunté por su vida privada, me quedé con esa frase y no la he olvidado. Y la repito siempre que tengo ocasión, como ahora que me venía como anillo al dedo. Bueno, pues con eso nos quedamos, estamos ya fuera de tiempo. Sí. Paco de la Torre, muchísimas gracias por haber venido a compartir esta experiencia de Málaga. Encantado. Y esperamos vernos la próxima vez en Málaga. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.